¿México? Seguramente es un desastre, no muy diferente de Perú o Colombia. Esta frase se me escapó de la boca en el avión, con el corazón agotado. Éramos tres, yo, Evalate y Nu, estudiantes holandesas decididas a realizar el viaje de graduación de nuestros sueños por América del Sur. Pero la realidad en Perú y Colombia estaba llena de olor a humo de vehículos sin regulación, precios solo para turistas y miradas que veían a los extraños más como presas que como amigos. Mientras el avión comenzaba a descender hacia la Ciudad de México, no sentíamos ninguna emoción. Solo una idea se repetía en nuestra cabeza: aguantar 3 días más y luego volver a Europa sería suficiente. No sabíamos que el país que estábamos condenando injustamente estaba a punto de darnos una lección que cambiaría la forma en que miraríamos a las personas por el resto de nuestras vidas. 3 días antes de que el avión descendiera a la Ciudad de México, no estábamos en el cielo sobre México, sino sacudiéndonos en las polvorientas calles de Cusco. Los motores del mototaxi rugían compitiendo con los claxones de los camiones, arrojando humo negro sin cesar. Yo estaba apretada junto a Late y Nu en el estrecho asiento, con una mano tapándome la nariz y la boca. El olor a gasolina mezclado con tierra caliente y algún aroma que no podíamos describir. No importa, mañana veremos Machu Picchu de verdad. Late intentó sonreír para darnos ánimo. Las tres habíamos visto fotos de las ruinas incas en libros de historia, imaginando una mañana con niebla flotando sobre los templos de piedra dorada, con el sol acariciando lentamente las terrazas y los muros tallados. Esa era la razón por la que habíamos venido a Perú. A la mañana siguiente nos levantamos antes del amanecer, subimos al mismo mototaxi y nos dirigimos a las ruinas. El viento nos golpeaba fuerte en la cara, lo que al menos ayudaba a disimular un poco el olor a humo. Cuando el mototaxi se detuvo, vimos los largos muros de piedra, las tallas detalladas como en un sueño. Pero en el instante en que nuestros pies tocaron el sueño fue rodeado por gritos: «Póster, amiga, collares, gorra, 5 por $1». Los vendedores nos rodearon, manitas jalaban nuestros brazos y bolsos, rostros cubiertos de sudor y la esperanza de vender algo. Entendíamos que tenían que ganarse la vida, pero cada paso que dábamos era como intentar atravesar una pared de súplicas. La belleza de las piedras antiguas quedaba envuelta en una capa de caos al que no estábamos acostumbradas. Al adentrarnos, la tranquilidad era real, pero en los rincones oscuros había botellas de plástico viejas escondidas y bolsas de plástico pegadas a las raíces de los árboles. Levanté la vista hacia el imponente templo y luego bajé la mirada a la basura bajo mis pies. Una sensación extraña se mezclaba: admiración y desilusión. De regreso, el mismo mototaxi nos esperaba. El conductor nos sonrió, pero cuando dijimos nuestro destino, nos dio un precio casi el doble que el de la ida. ¿Pero esta mañana no era ese el precio?, preguntó Nu educadamente. Él solo se rió y respondió brevemente: el precio de la mañana y el de ahora son diferentes. Los turistas deben entender. Nos miramos. Discutir era inútil, así que pagamos con un sabor amargo. Esa noche, en el pequeño hostal con el ventilador de techo girando lentamente bajo una luz amarilla y tenue, nos sentamos en círculo sobre la litera de abajo. El ruido de las motocicletas de la calle se filtraba a intervalos. ¿Será que elegimos el día equivocado o nos equivocamos de lugar?, susurró Late. O quizás teníamos expectativas demasiado altas, respondí, aunque en el fondo no estaba segura. Nu permaneció en silencio un buen rato antes de hablar lentamente. Sabemos que la situación en sus países es difícil, pero ser vistas solo como carteras andantes es realmente agotador. Al día siguiente decidimos ir a un mercado local con la esperanza de experimentar la vida real de la gente en lugar de solo ver monumentos. El mercado estaba lleno de colores: frutas exóticas amontonadas en pirámides, carne fresca colgada en ganchos. El olor a especias mezclado con sangre y agua estancada me obligaba a contener la respiración a ratos. Los pasillos eran tan estrechos que rozábamos los hombros con extraños a cada paso. Probamos un plato de comida local en el puesto que parecía tener más gente, a nuestros ojos. La sopa humeaba en un brasero, parecía lo más auténtico, pero pocas horas después mi estómago empezó a retorcerse y tuve que buscar un baño de emergencia. La vergüenza y el dolor destrozaron el romanticismo de la frase comer como un local en una sola tarde. Esa tarde salimos del hostal de nuevo. Un niño pequeño se acercó con un fajo de postales en la mano. «Please, sister, buy one», dijo con su inglés acentuado.
Miré sus ojos y me ablandé, sacando dinero para comprarle. Pero de repente, 2 o 3 niños más corrieron hacia mí, ofreciendo folletos, hojas de papel, tratando de hablar al mismo tiempo. El ruido de las ofertas, el olor a sudor, el calor y las miradas de los adultos no muy lejos, que parecían medir qué tan fácil era ablandarnos, me hicieron sentir que me faltaba el aire. Le di un billete al niño sin elegir la postal y me apresuré a salir del círculo. ¿Lo ayudamos o simplemente estamos reforzando que dependa de vender así? Este pensamiento surgió involuntariamente y me hizo sentir peor. 3 días en Perú pasaron lentamente, pero con una pesadez constante. Cada noche volvíamos al hostal con ropa empapada en sudor, zapatos llenos de polvo y el corazón rasguñado poco a poco. Sabíamos que todos luchaban por sobrevivir, pero ser una extraña que tiene que protegerse de los precios flotantes y de las miradas que nos veían como una oportunidad de hacer dinero hizo que las 3 cerráramos las puertas de nuestro corazón una a una. La última noche antes de volar a Colombia, Nu miró el techo y dijo en voz baja: «Si aquí es así, ¿será diferente el próximo lugar?». Esa pregunta quedó flotando en la oscuridad, sin respuesta, pero una pequeña semilla de desconfianza ya se había plantado en nuestros corazones y crecería mucho antes de que llegáramos a México. El anuncio en el avión indicó que estábamos a punto de aterrizar en Bogotá, la capital de Colombia. La luz del sol que entraba por la ventana se veía cálida, el cielo azul despejado, haciendo que el peso de nuestros corazones de Perú disminuyera un poco. «Mira, el mar debe ser hermoso», dijo Nu, mostrándonos fotos de islas turquesas en Instagram. «Quizás este sea el nuevo comienzo del viaje», añadió Late suavemente. Las 3 realmente queríamos creer eso. Al salir del aeropuerto, la avenida principal parecía más moderna de lo que esperábamos. Carteles de publicidad turística se alineaban, mostrando barcos blancos en la costa, agua verde azulada, gente sonriendo y sosteniendo cocos. Todo parecía gritar que este era el paraíso costero. Llamamos un taxi en el punto de servicio. El conductor era un hombre de mediana edad con una camisa a rayas arrugada, pero su gran sonrisa y saludo ruidoso hacían que el ambiente fuera amigable. «¿De Europa? ¿De vacaciones?», preguntó alegremente. «Sí, vinimos antes de graduarnos», le respondí. Se rió, conversando sobre fútbol y el clima en Europa. Nosotras reíamos, olvidando mirar el taxímetro. Cuando empezó a entrar a la zona urbana, el número rojo en la pantalla corría anormalmente rápido. La distancia era más corta que el trayecto del aeropuerto en Cusco, pero el costo era casi el doble. «¿Por qué es tan caro?», preguntó Late en tono suave. El hombre se encogió de hombros. «Hay peajes, hay tráfico y hay tarifa de turista. Aquí todos lo saben». La frase «tarifa de turista» hizo que mi corazón se hundiera de nuevo. Pagamos sin decir nada más, sabiendo que discutir no cambiaría nada. Esa tarde, entramos en un barrio con un restaurante popular recomendado en internet. El lugar estaba decorado con luces de neón brillantes y las paredes estaban llenas de fotos de influencers que habían hecho check-in. Decidimos probar, esperando que una buena comida nos sanara un poco. El anfitrión se acercó con una gran sonrisa. «Bienvenidos». Poco después de sentarnos, nos puso un menú grueso frente a nosotras. «Nos gustaría comer vegetariano», dijo Nu en un inglés claro. «¿Podemos evitar la carne, por favor?». Esta vez, la sonrisa del empleado se crispó un poco. Se rió y respondió: «Están en Colombia, ¿no van a probar el lechón, que es famoso?». Otro amigo detrás de él se unió. «Sí, ¿por qué vienen si no van a comer carne de cerdo?». Risotadas discretas se escaparon, como si hubiéramos dicho algo gracioso y fuera de lugar. Me apresuré a explicar que éramos vegetarianas por salud y convicciones personales, no por despreciar la comida local, pero su expresión no cambió. Está bien, pero les aviso, el especial de hoy no tiene opción sin carne. Si quieren comer aquí, tienen que abrir la mente un poco». La frase «tienen que abrir la mente» me hizo sentir que me estaban sermoneando en lugar de dándome la bienvenida. Cuando decidimos irnos sin haber pedido nada significativo, otro empleado se acercó y puso una cuenta en la mesa. «Cargo por servicio», dijo secamente. «Pero si no hemos comido nada, solo estábamos viendo el menú», intentó explicar Late. «Ustedes se sentaron, usaron nuestro tiempo y la mesa. Esto es un cargo por servicio». El tono no era agresivo, pero era tan frío que se sintió palpable. Al salir del restaurante, sentí un nudo en el estómago. Nu caminó en silencio delante antes de detenerse de golpe. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso.
No es solo por el dinero, dijo con voz temblorosa. Es como si nunca tuviéramos derecho a ser nosotras mismas aquí. Al día siguiente, decidimos tomar un bus de larga distancia, porque queríamos ir a la playa que decían era la más hermosa del mundo. La terminal de buses estaba llena de gritos de los vendedores de boletos. El bus que teníamos que tomar era de colores brillantes y la música salía a todo volumen por los parlantes junto a la puerta. El conductor tocaba el claxon rítmicamente. Al subir, el olor a sudor, a comida y a humedad de los viejos asientos se mezclaban, haciendo difícil respirar. Había bolsas de chatarra vacías y botellas de agua rodando por el suelo. Un grupo de adolescentes se había apoderado de 3 asientos, escuchando música desde el móvil sin audífonos. Las risas y los gritos ahogaban cualquier otro sonido. Una anciana subió en la siguiente parada. Llevaba 2 bolsas pesadas. Su cuerpo se inclinaba, pero nadie se levantó para cederle el asiento. Buscó un espacio y se sentó lentamente en el pequeño escalón junto a la puerta. Late y yo nos miramos. Queríamos levantarnos, pero nuestros asientos estaban lejos y tendríamos que abrirnos paso entre personas sentadas con las piernas abiertas que no prestaban atención. ¿Por qué nadie lo vio?, murmuró Nu, como si se lo preguntara a sí misma más que a nosotras. Bajamos del bus aturdidas y exhaustas. Casi habíamos olvidado que se suponía que estábamos buscando el mar más cristalino. En lugar de estar emocionadas, discutimos. No sobre la vista o la playa, sino sobre si habíamos esperado demasiado o si simplemente nos habíamos encontrado con una sociedad que no miraba a los extraños con igualdad. Esa noche, nos sentamos en silencio en nuestra habitación de precio medio. La luz amarilla de la bombilla hacía que todo se viera sombrío. Tal vez el sur de América es así realmente, dijo Late lentamente. Quizás solo somos niñas europeas tercas que buscan un sueño en un lugar que no fue hecho para nosotras, completé yo. Nu no respondió, solo cerró la cortina de la ventana y nos dio la espalda, pero vi sus hombros temblar ligeramente. Aún no sabíamos que nuestro duro juicio sobre toda la región sería revocado en solo unos días, en el país que pensamos que sería igual de malo, México. El sonido de un ding en el avión resonó, anunciando que estábamos comenzando a descender hacia la Ciudad de México. El cinturón de seguridad se encendió en toda la fila, mientras el cielo exterior se volvía naranja suave la tarde de un día en América. Nu sacó su teléfono y abrió la aplicación de reservas de vuelos frenéticamente. ¿Reservamos el vuelo de regreso de la Ciudad de México a Ámsterdam ahora mismo? Si tenemos suerte, quizás haya un vuelo mañana, dijo. Late miró la pequeña pantalla que cargaba sin parar y negó con la cabeza suavemente. Casi no hay internet en el avión, y el cargo por cambio de boleto debe ser carísimo. Recosté mi cabeza en el asiento y cerré los ojos profundamente. No importa, aguantemos 3 días más. México no debe ser diferente a lo que ya vivimos, dije soltando un largo suspiro, como si acabara de sentenciar a todo un país sin haber pisado su suelo. El avión aterrizó más suavemente de lo esperado. Seguimos a los otros pasajeros por los largos pasillos. La primera imagen que vimos fue el suelo de baldosas brillante, tan limpio que reflejaba nuestros propios reflejos. El techo era alto y espacioso, la luz blanca y suave, no las bombillas amarillas y tenues a las que nos habíamos acostumbrado en los 2 países anteriores. ¡Qué tranquilo!, susurró Late en la gran sala llena de gente caminando pero sin gritos ni alboroto. Solo el sonido de las maletas rodando y los anuncios puntuales. La fila para migración era un río de gente, pero todos estaban ordenados. Había cintas divisorias claras, nadie intentaba colarse, nadie empujaba. Apenas oímos niños llorar o gente quejándose. La oficial de migración nos miró por encima de sus gafas, sonrió levemente y juntó sus manos. Bienvenidos a México. Disfruten su estancia. Su español con acento mexicano nos hizo relajar los músculos del cuello sin que nos diéramos cuenta. Después de recoger el equipaje, decidimos pasar por el baño antes de salir a la ciudad. Empujamos la pesada puerta. Dentro, espejos grandes se alineaban. Estaba brillantemente iluminado y limpio. No había manchas de agua, ni papel higiénico tirado en el suelo. Un ligero aroma a limpiador flotaba en lugar del olor al que estábamos acostumbradas. Una señora de limpieza con uniforme claro estaba en un rincón. No nos miraba fijamente, ni se apresuraba. Solo nos sonrió levemente y continuó limpiando el mostrador, como si dijera que esta habitación estaba limpia porque debía estarlo,
no porque alguien lo hubiera ordenado. Me quedé mirándome en el espejo un rato. De repente, pensé en la frase que dije en el avión: México no debe ser diferente. Ahora sentía que esa frase era demasiado superficial y demasiado grosera a la vez. Al salir de la sala de llegadas, nos dirigimos al mostrador de información turística. El cartel en inglés decía Information claramente. Una joven estaba detrás del mostrador, con el pelo recogido pulcramente y un traje de color azul marino. Disculpe, queremos ir a la colonia Roma. ¿Cómo podemos tomar el transporte público?, pregunté. Levantó la vista y sonrió de forma natural antes de juntar las manos. Hola, ¿van a la Roma? Pueden tomar el metro hasta la estación de Valderas o el Metrobús. Ahora les dibujo un mapa. Sacó un papel y dibujó el trayecto línea por línea, rodeando la estación de transbordo, cambiando el color del bolígrafo para el punto de cambio y escribiendo los nombres de las estaciones con letra legible. Si tienen miedo de perderse, recuerden esta frase: ¿me ayuda, por favor? Quiero ir a. La mayoría de los mexicanos están felices de ayudar, dijo con una risa suave. La palabra ayudar hizo que apretara la mano sin darme cuenta. Era como si mi corazón quisiera creer, pero aún temía volver a decepcionarse. Al llegar a la estación cerca del pequeño hotel en la Roma, arrastramos las maletas por un callejón lleno de olores a comida deliciosa de los puestos callejeros, la luz cálida de las pequeñas cafeterías y las risas discretas de los locales. Nos detuvimos frente a una puerta de madera y cristal. El cartel decía Boutique Hostal. Tan pronto como se abrió la puerta, un joven de unos 30 años, con una camisa de color claro, se apresuró a recibirnos. Su sonrisa era amplia, pero su mirada suave. «Hola, buenas noches, bienvenidos», dijo, juntando ligeramente sus manos antes de tomar nuestras maletas para colocarlas. Mientras hacía el check-in, nos miró un momento y preguntó: «Solo una pregunta, por favor. ¿Alguna de ustedes tres es vegetariana o no come algún tipo de carne? Queremos preparar el desayuno de mañana correctamente». Nos quedamos en silencio por un momento, como si el tiempo se hubiera detenido en el vestíbulo. El aire acondicionado zumbaba suavemente mientras el recuerdo del restaurante en Colombia volvía a mi cabeza. «Las tres lo somos», respondió Nu en voz baja. El joven asintió, como si esa respuesta fuera lo más normal del mundo. «Perfecto, hay muchos restaurantes vegetarianos cerca. Les daré un mapa, y mañana en el hostal tendremos una sección vegetariana especial. Pueden comer tranquilas, no se preocupen». La frase «no se preocupen», dicha en español con ese acento mexicano, hizo que mis orejas se calentaran de repente. Las lágrimas que había contenido desde Perú y Colombia amenazaban con salir. La T disimuló una risa forzada. «Muchas gracias. No estamos acostumbradas a que nos pregunten esto de antemano». Él sonrió y respondió: «A la gente le gustan cosas diferentes. Nuestra tarea es hacer que todos se sientan lo más cómodos posible». Esa noche, en la pequeña habitación con camas limpias y aire acondicionado silencioso, miré el techo blanco y pensé en nuestro primer día en Perú. Pensé en la noche en que Nu lloró frente al restaurante en Colombia. Miré a mis dos amigas durmiendo profundamente a mi lado. No sabíamos cómo sería la Ciudad de México al día siguiente, pero algo ya había cambiado. No era solo el suelo del aeropuerto más limpio o el baño sin malos olores, sino una pequeña sensación en mi corazón que susurraba: quizás juzgamos a México demasiado rápido. La primera mañana en la Ciudad de México, la luz del sol se filtró a través de las cortinas. Eva y Late seguían acurrucadas en la litera, pero yo me desperté antes. El ruido de los coches en la calle era extrañamente bajo. No era el escándalo que habíamos imaginado. Cuando bajamos, flotaba un aroma a café y pan recién horneado. El mismo dueño del hostal estaba organizando la esquina del desayuno. «Buenos días, ¿durmieron bien anoche?», preguntó con una sonrisa. Había fruta, pan, mermelada y en un rincón un cartel pequeño pero claro decía «Rincón vegetariano». Había tofu, verduras al vapor y una sopa de arroz vegana. Dijeron que eran vegetarianas, ¿verdad? Por eso agregué este rincón. Si necesitan algo más, solo tienen que decirlo, dijo. Esa frase tan simple hizo que tragara saliva más fuerte de lo normal. No era gran cosa, pero para alguien que se había sentido juzgada por el simple hecho de querer ser ella misma, ese pequeño rincón se sintió como la primera zona segura del viaje. Mientras desayunábamos, el dueño sacó un mapa de papel y dibujó la ruta a la estación del Metrobús. Ir de la Roma a Polanco es fácil,
Solo caminen hasta la esquina y tomen el autobús unas pocas estaciones. Si quieren ir a un sitio tranquilo, hay una parroquia pequeña y silenciosa cerca. No tiene muchos turistas, dijo. Después del desayuno salimos del hostal. Caminamos por callejones pequeños. Los puestos de comida que vendían tamales, tacos de canasta y atoles se alineaban al lado. El aroma llegaba a mi nariz. Los mexicanos vestidos para el trabajo hacían fila ordenadamente para comprar el desayuno. Nadie se colaba, no había gritos compitiendo por llamar a los clientes, todo parecía ocupado, pero no confuso. Las banquetas no estaban perfectas, pero no había pilas de basura ni agua estancada como habíamos visto. Caminamos en silencio, pero nuestros corazones se relajaban del modo de autoprotección poco a poco. Cuando vimos el cartel del Metrobús en la esquina, las tres nos detuvimos y miramos hacia la escalera mecánica. Mira, es como en los videos de reseñas, dijo Late, antes de que nos riéramos suavemente de nosotras mismas por haber pensado una vez que todos los videos eran representaciones demasiado bonitas. En la plataforma, una línea amarilla marcaba la distancia del borde. La gente hacía fila automáticamente detrás de esa línea. Había flechas indicando que la gente debía bajar antes de subir. No había personal gritando, ni regaños, pero todos seguían las reglas como si fuera algo natural. El Metrobús llegó a tiempo. Las puertas se abrieron. La gente salió del vagón rítmicamente. Luego, los que esperaban entraron lentamente. No hubo empujones, ni colarse. Apenas tuvimos que usar fuerza para entrar. Dentro del vagón, el aire acondicionado estaba perfecto. Los asientos sencillos estaban en fila. El sonido de las conversaciones era bajo, como si estuviéramos en una pequeña biblioteca. Los carteles de las estaciones en español e inglés se movían con los anuncios. Miré a mi alrededor y pensé en el bus de Colombia, con la música y las risas a todo volumen. Comparado con esto, donde todos parecían saber, sin que estuviera escrito, que este espacio era de todos y que no debían incomodar a nadie. Cambiamos de línea en una estación, saliendo a un puente peatonal que conectaba con un gran centro comercial. Abajo, el tráfico estaba denso, pero fluía de forma organizada. No había claxones largos y ruidosos. El cielo de la Ciudad de México estaba cubierto por una ligera neblina, pero nos sentíamos más aliviadas que en nuestros corazones en los dos países anteriores. En el mercado de comida aprendimos otro sistema nuevo. Teníamos que cargar una tarjeta de dinero antes de pedir comida en los diferentes puestos. Me quedé mirando el menú un poco confundida, hasta que una vendedora de un puesto me sonrió y me hizo señas. «Vegetariana, venga por aquí. Hoy tenemos chiles en nogada vegetarianos, verduras salteadas y sopa de tortilla con setas. Si no come mucho picante, le separamos el chile». No hubo risas ni miradas de desprecio, solo la intención de explicarnos qué era qué. Miré mi plato lleno de colores verdes, naranjas y blancos de diferentes verduras, y de repente me sentí cuidada por una extraña, algo que no había sentido en muchas semanas. Esa tarde, caminamos por el puente peatonal hasta el otro lado antes de entrar a un Oxxo cerca de la estación. El puesto de comida exterior contrastaba perfectamente con la luz blanca del interior de la tienda. Los productos estaban ordenados y el precio se indicaba claramente en cada artículo. Ningún precio cambiaba porque éramos turistas. Cuando llevamos nuestros snacks y bebidas a la caja, la empleada levantó la mano levemente en un gesto de saludo. «Hola, ¿quiere bolsa? Si no va muy lejos, no use bolsa». Así ayudamos un poco al planeta. La frase tan corta hizo que nos miráramos de nuevo. Una vez más, veíamos el concepto de consideración y respeto por los demás oculto en una simple pregunta sobre una bolsa de plástico. Por la noche, tomamos el Metrobús de regreso a la Roma. Las luces de la calle se filtraban por la ventana. Algunas personas en el vagón dormían plácidamente. Otras leían, otras usaban sus móviles, pero nadie molestaba a nadie. Al caminar de regreso al hostal, el ladrido suave de un perro venía de una casa cercana. El aroma a flores nocturnas flotaba suavemente. La tienda de la esquina había apagado las luces, dejando solo una pequeña lámpara. «Viajamos mucho hoy», dijo Late mientras caminaba a mi lado. «Pero es extraño. No siento que hayamos tenido que luchar contra nada», le respondí. Nu caminó detrás en silencio antes de decir en voz baja: «Tal vez la libertad no se trata de hacer lo que queramos, sino de poder vivir sin tener que estar en guardia cada segundo como antes». Nos callamos al unísono.
En el fondo, cada una sabía que ese día no era solo un día de turismo en otra ciudad capital, sino un día que nos hacía sentir que el mundo todavía tenía un lugar donde la gente podía caminar junta sin herir las heridas de los demás. A la mañana siguiente, la Ciudad de México se sentía como una ciudad nueva, aunque el cielo fuera el mismo. Acordamos no ir a centros comerciales ni a zonas turísticas, sino intentar caminar por los callejones detrás del hostal. El dueño del alojamiento nos recomendó una pequeña iglesia. Dijo, no es famosa, pero la gente del barrio va a rezar de verdad. Las tres caminamos pasando casas de madera intercaladas con edificios antiguos. Un puesto de comida de tamales estaba frente a una vieja tienda de abarrotes. Al doblar una esquina apareció un pequeño cartel de la parroquia. La puerta de madera desgastada estaba entreabierta. El interior no era muy grande, pero estaba tan silencioso que se oía el canto de los pájaros en los árboles. Pocos mexicanos entraban lentamente. Algunos llevaban flores, otros velas. Se quitaban los zapatos muy suavemente e inclinaban la cabeza antes de entrar a la capilla. No había ruido, ni guías turísticos con banderas, solo el suave tintineo de las campanas de viento. Nos sentamos en un banco de madera a un lado, mirando a una anciana arrodillada, con las manos juntas, rezando algo en una lengua que no entendíamos, pero que nos hacía sentir extrañamente en paz. Pensé fugazmente, tal vez este tipo de fe silenciosa es lo que evita que la ciudad caótica se trague completamente a la gente. Al salir de la iglesia, abrimos el mapa en el móvil, con la intención de ir a una pequeña cafetería local que nos habían recomendado, pero la señal de internet fallaba, el mapa giraba y no cargaba. Las calles que debían ser rectas nos llevaban a callejones equivocados una y otra vez. El sol de la mañana se hacía más fuerte, el sudor me empapaba la espalda. Nu se giró y preguntó con voz preocupada, ¿nos perdimos otra vez? Miré a mi alrededor y solo vi casas y tiendas de abarrotes, ni un solo cartel en inglés. El recuerdo de haber sido ignoradas cuando pedíamos direcciones en países anteriores me vino a la mente de inmediato. Mientras dudábamos frente a una pequeña tienda de comida preparada, una mujer de mediana edad que estaba organizando bolsas de guisos se giró a mirarnos. Nos miró un momento, sonrió y preguntó, ¿se perdieron, hijas? ¿A dónde quieren ir? Le mostré mi móvil con el nombre de la cafetería en inglés. Frunció el ceño por un momento y luego se rió. Ah, esa tienda está justo detrás, pero tienen que rodear un callejón más. Vengan, las acompaño hasta la esquina. Si se van solas, se van a confundir más. Intentamos negarnos. No se preocupe, podemos ir solas. Lo sentimos mucho por molestar. Pero ella negó con la cabeza. No se preocupen, hijas. Los mexicanos nos preocupamos demasiado. Si dejo que extranjeras anden perdidas así, me preocupo yo misma. La frase "me preocupo yo misma" nos hizo reír. Ella nos guió lentamente, advirtiéndonos sobre las motocicletas en las esquinas antes de señalarnos el pequeño cartel blanco de la cafetería. Aquí está, descansen un poco. Hace calor. Le dimos las gracias con una reverencia. Gracias, señora. Disfruten su viaje, hijas, dijo, agitando la mano antes de volver a su tienda como si nada hubiera pasado. En la pequeña cafetería pedimos bebidas y nos sentamos a descansar en el aire acondicionado. Estuvimos un buen rato hasta que decidimos ir a tomar el Metrobús. Eva se levantó y agarró su mochila, pero justo cuando llegamos a la entrada se puso pálida. Mi bolsita con el pasaporte y el dinero en efectivo. Mi corazón dio un vuelco. Nos detuvimos en medio de la calle ignorando el ruido del tráfico. «La dejaste en la mesa, ¿verdad?», dijo Nu. Las tres corrimos de vuelta a la cafetería. En mi cabeza solo había escenarios horribles. Pasaporte perdido, ir a la embajada, boletos de avión inamovibles, el dinero que quedaba tener que repartirlo. Todo ligado a la experiencia de sentir que, si perdías algo, se acababa. Empujamos la puerta de la cafetería con más fuerza que nunca. La empleada de antes nos miró sorprendida antes de sonreír aliviada. La bolsa negra, ¿verdad? La guardamos. Sacó la pequeña bolsa de detrás del mostrador y la puso sobre la mesa frente a nosotras. Teníamos miedo de que volvieran y no la encontraran, por eso la pusimos aquí. No la hemos abierto, ¿eh? Eva abrió la cremallera de inmediato. Todo estaba intacto: pasaporte, tarjetas y efectivo. Apretó los labios antes de que las lágrimas brotaran en silencio. Late se tapó la cara con las manos y yo sentí un nudo en la garganta. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, repetí. La empleada solo sonrió y respondió:
no es nada, no se preocupe. Una cosa tan importante, tampoco querríamos que la perdieran. Qué bien que regresaron a tiempo. Salimos de la cafetería de nuevo. Esta vez, no solo nuestro cuerpo estaba ligero, sino que nuestro corazón también se sentía visiblemente más ligero. Era como si alguien estuviera pegando lentamente los pedazos rotos de nuestra confianza. Por la noche, subimos al Metrobús de nuevo. El vagón estaba lleno, pero no se sentía sofocante. Los asientos junto a la ventana estaban llenos de trabajadores que parecían exhaustos. Cuando el autobús se detuvo en una estación, una mujer embarazada subió con un bolso en una mano. Nu y yo nos miramos y nos movimos para levantarnos, pero de repente, un joven mexicano sentado frente a nosotras se levantó primero. Nos sonrió levemente y dijo: «Siéntense, yo me quedo de pie». Y luego se dirigió a la mujer: «Pase, tome asiento». La mujer embarazada juntó las manos en un saludo suave: «Gracias». Nadie sacó el móvil para grabar, no hubo aplausos, solo una normalidad llena de delicadeza. Miré esa escena y recordé que, en el bus del país anterior, nosotras nos quedamos quietas por miedo a las miradas de los demás, por miedo a que nos vieran raros si nos levantábamos. Aquí, todo era lo opuesto. Esa noche, subimos a la azotea del hostal. El viento cálido soplaba sobre los edificios bajos de la Roma. Las luces de las ventanas de las casas eran pequeños puntos por todas partes. «¿Cuántas veces nos ayudaron hoy?», preguntó Late. «Ya perdí la cuenta», respondí con una risa suave. Nu miró hacia la calle. Lo curioso es que hoy yo misma recogí la basura pequeña que vi en la banqueta y la puse en el bote, sin darme cuenta de cuándo empecé a hacerlo. Permanecimos en silencio un momento antes de que Eva dijera lentamente: «Quizás no es solo que vimos la bondad de los mexicanos, sino que su bondad nos está cambiando en silencio». Y en el silencio de esa azotea, esa noche, supimos que el país que habíamos juzgado en el avión estaba reescribiendo la historia de nuestros corazones sin necesidad de largas explicaciones. Una mañana, antes de nuestro regreso a Europa, nos sentamos juntas en el pequeño comedor del hostal. El mapa de México estaba abierto sobre la mesa. Eva deslizó un dedo suavemente desde la Ciudad de México hacia el norte. Intentamos ver algo fuera de la ciudad, aunque solo sea por un día. El dueño del hostal nos escuchó, sonrió y señaló un pequeño punto en el mapa. «Si quieren historia y tranquilidad, les recomiendo Puebla. No está lejos en tren. Verán una ciudad antigua y la vida real de la gente». Menos de una hora después, estábamos en la estación de tren de la Ciudad de México. Edificios antiguos, techos altos. El sonido del anuncio del tren se mezclaba con el rodar de las maletas por el suelo. Compramos boletos de tercera clase, tan baratos que tuvimos que preguntar si era correcto. La empleada solo sonrió y dijo: «Sí, es correcto. Es un tren sencillo, pero la vista es hermosa». En el tren, la mayoría de los mexicanos viajaban cómodamente. Algunos hablaban en voz baja, otros dormían usando sus bolsos como almohada. El viento que entraba por las ventanas abiertas refrescaba ligeramente el sudor de la nuca. Una familia estaba sentada frente a nosotras. La madre estaba pelando una naranja. Su hija pequeña, sentada balanceando las piernas, nos miró y nos ofreció un gajo de naranja. Su madre se apresuró a hablar en español con un toque de acento. «Prueben, hijas, está dulce». Nos sentimos avergonzadas, pero sonreímos y aceptamos. «Gracias», dijimos y compartimos el sabor. No era solo la dulzura de la naranja, sino que algo de ternura se había mezclado con ella. Al llegar a Puebla, alquilamos bicicletas en una pequeña tienda cerca de la estación. El señor de la tienda preguntó: «¿Saben andar bien en bicicleta, hijas? En algunas partes hay mucho tráfico, tienen que ir despacio». Se inclinó para ajustar el sillín a nuestra altura. Revisó los frenos uno por uno antes de insistir. «Si se pierden o tienen problemas con la bicicleta, llámenme. Mi número está en este papel». Pedaleamos pasando casas de madera junto al río, pasando viejas iglesias, murallas y casonas coloniales que seguían en pie con dignidad. El cielo ese día estaba más despejado que cualquier día desde que llegamos a América del Sur. El viento traía el olor a tierra y a hierba, diferente al aire de la gran ciudad. Mientras disfrutábamos de la vista, Late, que iba un poco delante, golpeó la rueda con el borde de la acera. La bicicleta perdió el equilibrio y cayó. El sonido del metal golpeando el suelo resonó junto con su grito ahogado: «Late». Nu y yo nos apresuramos a detener nuestras bicicletas y corrimos hacia ella. Tenía la rodilla raspada, con sangre brotando lentamente. El polvo cubría su mano,
Estaba pálida, con los ojos llenos de pánico, no solo por el dolor, sino porque el recuerdo de ser ignorada en los países anteriores regresó. Miramos a nuestro alrededor frenéticamente, sin saber qué hacer. Las tiendas parecían un poco lejos. De repente, la puerta de una tienda de abarrotes junto a la calle se abrió. ¿Están bien, hijas? Se raspó la rodilla. Entren a sentarse a la tienda, dijo una mujer de mediana edad con voz fuerte mientras se acercaba y ayudaba a Late a entrar a la sombra. Sacó una caja de primeros auxilios de un estante. Limpió la herida con agua salina muy suavemente. Les va a arder un poco, hijitas. Aguanta un poco, ya se cura, dijo con voz suave, como una madre consolando a su hija. Me quedé mirando la escena en silencio. Mi corazón se sintió oprimido de nuevo, pero esta vez no por tristeza, sino por una emoción tan profunda que no podía hablar. Nu sacó la cartera para pagar las medicinas. Perdón por la molestia. ¿Cuánto le debemos por las medicinas? La mujer negó rápidamente con la cabeza. No tienen que pagar, hijas. Solo estoy ayudando a alguien herido. Los mexicanos salimos adelante ayudándonos así. Si alguien se cae frente a mi tienda y no lo ayudo, no podría dormir tranquila. Esa frase pareció reflejarnos algo. En mi cabeza recordé la imagen del niño en Hanoi que se le cayeron las cosas y yo corría a ayudarlo. Y la vez que yo misma pasé de largo a una persona caída en Europa pensando que no era mi problema, después de curar la herida, la mujer incluso preparó té caliente para que Late bebiera. Descansen un rato para que se les pase el susto antes de seguir. No se esfuercen, se pueden desmayar en el camino. Le dimos las gracias una y otra vez antes de salir de la tienda para continuar pedaleando. Esta vez no hablamos durante un rato. Dejamos que el sonido de las ruedas de la bicicleta y el roce de las hojas hablaran por nuestros sentimientos. Al final de la tarde, devolvimos las bicicletas y fuimos a sentarnos a la orilla del río. Vimos el sol descender lentamente detrás de los viejos edificios. El sonido de un pequeño barco navegando lentamente sobre el agua reflejaba la luz dorada y brillante. No puedo creer que la persona que dijo que México iba a ser un desastre como los otros países esté sentada aquí conmovida porque una mexicana nos curó una herida, dijo Eva suavemente, mirando la rodilla de Late con el apósito puesto. Nu suspiró profundamente. Ya no se trata solo de que la ciudad esté limpia o el sistema sea bueno. Es la sensación de que, si nos caemos aquí, alguien va a salir corriendo a preguntar, ¿estás bien, hija? Ipsilon no a fingir que no nos ve. De regreso a la Ciudad de México, en el mismo tren, nos sentamos las tres juntas, pero esta vez no estábamos pegadas a nuestros móviles ni durmiendo. Sacamos un pequeño cuaderno y escribimos una cosa tras otra sobre lo que deberíamos contar a nuestra gente en casa. Yo escribí la primera frase. México no es la ciudad de las postales, ni la imagen generalizada de las noticias. Es la mano de la señora que se apresuró a atendernos cuando nos caímos. Es la frase «no te preocupes» que nos hizo saber que todavía éramos valiosas a los ojos de un extraño. Late añadió abajo, y si alguien dice que México es solo otro país caótico, un día tendré que contarles que ahí hay mucha gente común que hizo que 3 chicas holandesas que casi habían perdido la fe en la gente volvieran a creer. El tren se acercó a la Ciudad de México por la noche. Las luces en los edificios altos aparecían una por una. Esas podrían ser solo las luces de la capital para muchos, pero para nosotras, esas luces eran una advertencia silenciosa. Nunca más juzgar a un país entero por historias que nunca habíamos visto con nuestros propios ojos. El día que regresamos a los Países Bajos, el cielo era gris, como estábamos acostumbradas. El viento soplaba más fuerte que en la Ciudad de México, pero en mi cabeza, las imágenes del otro lado del mundo se superponían, la luz del metrobús, el suave saludo en el BTO y la sonrisa de la señora que curó a Late. Nuestra vida diaria comenzó a cambiar sin que nos diéramos cuenta. Cuando hacíamos fila en la cafetería, ya no intentábamos colarnos ni suspirábamos a la persona de enfrente como antes. En el tren de casa, si veíamos a una persona mayor subir, nos levantábamos más fácilmente sin esperar que nadie nos mirara o nos felicitara. Nu incluso comenzó a recoger la basura pequeña que veía en el campus de la universidad y la ponía en el bote. Ella dijo, si los mexicanos pueden hacerlo sin quejarse, nosotras también podemos. Muchos amigos nos preguntaron cómo era México. ¿Caótico? ¿Peligroso? Nos miramos y sonreímos antes de responder. Si vas buscando el caos, encontrarás caos. Pero si abres tu corazón y miras a la gente lo suficiente, encontrarás un país que te enseña a ser considerado con los demás,
hasta el punto de que terminas amando más tu propio hogar. México nos enseñó que la libertad no es hacer lo que quieras, sino poder vivir en una ciudad donde la gente no se daña por egoísmo. Nos enseñó el valor de frases sencillas como "no se preocupe" o "con gusto, yo le ayudo". Y si quieren seguir escuchando historias como esta, historias de un país que muchos malentienden, pero que está lleno de corazones tiernos, síganos en nuestro canal. Denle me gusta, comenten y cambiemos perspectivas. Y quizás descubran que el mundo todavía tiene rincones buenos, esperando que los veamos con nuestros propios ojos, más allá de lo que las noticias nos cuentan siempre. Fin archivo texto, plano.